Este libro es una joya, de la transformación interna a la externa, de una teósofa llamada Joy Mills, fallecida recientemente. Joy Mills tiene una capacidad innata para comunicar, para expresarse tanto verbalmente como por escrito, y este libro es una pequeña joya. A aquellos que estéis interesados en profundizar en alguna de las cosas que voy a plantear, se encuentran en este texto, que a su vez bebe, y es el subtítulo, Conferencias sobre la voz del silencio. La voz del silencio no es la obra más conocida de Blavatsky, porque normalmente cuando se habla de Elena Blavatsky la gente piensa en la doctrina secreta, pero esta es una joya. De hecho fue el último libro que escribió y es un libro de alto contenido místico. Joy Mills lo que intenta es acercarlo lo más posible a la gente normal como nosotros, y yo creo que lo consigue. El libro tiene también una ventajita, y es que lo edita la Sociedad Teosófica y cuesta 5 euros, o sea que es un libro extremadamente barato que podéis conseguir sin ningún problema haciendo la petición a través de internet. Y si me permitís, lo que voy a hacer en este encuentro es una serie de reflexiones, una serie de comentarios sobre sus contenidos fundamentales, claro, entendiendo por fundamentales lo que puedo percibir que viene mejor para un acto como este. Me explico. Este libro, a pesar de lo pequeñito que es, tiene 6 capítulos. Cada capítulo es un texto que necesita mucho tiempo de reflexión. Por ejemplo, en el grupo de estudios teosóficos de Sevilla, cada capítulo lo hacemos mensualmente, para que haya una lectura pausada del mismo, y después hacemos una puesta en común de no menos de 2 horas para cada capítulo. Con lo que estamos hablando, que si son 6 capítulos, estamos hablando de medio año y de encuentros que se desarrollan al menos durante 12 horas. Eso significa que intentar sintetizar aquí y ahora lo que se plantea en el texto es imposible. Sí me gustaría comentaros lo siguiente. El texto tiene un primer capítulo donde lo que intenta Mills es hacer una síntesis muy apretada de los principios fundamentales que divulgó Blavatsky en su obra, y que, como dice Mills, en la Sociedad Teosófica se tiene el convencimiento de que fueron principios no de ellas, porque ella fue la divulgadora. Ella en la doctrina secreta utiliza una frase de Montaigne que es muy bella. Dice: en este ramo de flores yo soy el lazo, porque las flores no son mías, yo soy el lazo. Yo creo que muchas veces cuando tratamos de temas espirituales y concienciales nos falta humildad. E incluso hay personas que creen que están descubriendo cosas. La realidad no es así. La realidad es que hay una sabiduría primordial que viene de la noche de los tiempos, una sabiduría que ha acompañado a la humanidad desde el origen de la propia humanidad, y a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido sabios y sabias, grandes hombres y grandes mujeres, que han bebido de esa fuente y al beberla han compartido con los demás lo que han percibido. Y esa percepción con los demás ha sido a través de su vida, ha sido a través de su obra, ha sido a través en muchas ocasiones de escuelas, de tradiciones espirituales serias que se han ido poniendo en marcha. Y lo que desde la teosofía se intenta es recoger todo ese legado y buscar siempre un punto en común, un núcleo de encuentro. Las religiones no están peleadas entre sí, aunque el ser humano las haya enfrentado. Las corrientes espirituales no dicen cosas distintas, todas tienen una misma sabiduría subyacente. Y esa sabiduría subyacente es la que Mills en el primer capítulo intenta sintetizar de un modo muy breve, recalcando cuáles son los principales puntos. Por supuedo queda para esta sabiduría primordial, esta sabiduría sin edad a la que he hecho referencia. Nos indica también cómo siempre ha habido hombres y mujeres que han sabido beber de esa sabiduría primordial, y nos indican además que esos hombres y mujeres con sus aportaciones nos han dado una especie de mapa para que podamos nosotros también recorrer ese camino y podamos también acceder a esa sabiduría. Eso sí, un mapa sabemos lo que significa. Un mapa viene muy bien cuando llegamos a un sitio que no conocemos, pongamos por caso cualquier ciudad, pero después el camino tienes que hacerlo tú. Pero aunque el camino tienes que hacerlo tú y el sendero de nuestro proceso espiritual tiene que hacerlo cada uno, por supuesto, todos coincidiréis conmigo que tener un mapa es un genial regalo, sobre todo cuando ese mapa ha sido elaborado por estos sabios y sabias que están en la cabeza de todos nosotros, que han sido los grandes instructores de todas las corrientes espirituales, los grandes filósofos de todos los tiempos, muchos de los grandes científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y
Joy Mills lo que intenta es, a su vez, ese mapa, utilizarlo, ponerlo delante nuestra para una actividad que ella considera, y yo creo que cualquiera de los que estamos aquí también, fundamental, que es nuestra transformación, la transformación interna. El segundo capítulo trata de cosmogénesis, es decir, intenta acercarnos al origen de cuanto existe, al origen, qué es lo inmanifestado, qué es lo manifestado, entendiendo por manifestado el cosmos, el universo y por supuesto dentro de la manifestación la propia humanidad y el propio ser humano. Y en ese segundo capítulo hay un momento determinado donde, planteada esa cosmogénesis, se pregunta qué es el hombre, qué es la humanidad, y plantea con claridad que aquí nuestro gran objetivo cuando encarnamos es transformarnos para ser lo que realmente somos. Por tanto, es una transformación singular, porque no se trata de transformarnos en lo que no somos, se trata de transformarnos en lo que siempre hemos sido, pero sin embargo lo tenemos ahí olvidado, en una profunda amnesia. Lo que hace Mills es recoger el mapa de esos sabios y sabias y decir, no, esto es lo que nos han dicho ellos y el camino de la transformación puede seguir estos derroteros. Tener en cuenta que todos los maestros espirituales que tenéis en la cabeza lo han dicho. No sé, por acercarnos a la persona que por tradición espiritual aquí en la península ibérica puede haber un mayor conocimiento de causa, que es la figura de Jesús de Nazaret, que es la figura de Cristo Jesús. Él lo dijo con toda claridad, yo soy el camino, yo soy el camino. Y evidentemente una persona como Jesús de Nazaret no dice esto porque sea un ególatra, lo dice de corazón y dice expresando la realidad. Yo soy el camino, como otros grandes maestros y maestras, porque nos están poniendo a nuestra disposición ese mapa que nos sirve para que cada uno, con más facilidad, aunque finalmente lo tiene que hacer que cada uno, recorra ese sendero. Es en el propio segundo capítulo cuando Joy Mills empieza a hablar ya de la transformación en sentido estricto. Y el título del libro lo dice casi todo, de la transformación interna a la externa. Llegado a este punto, creo que es importante que nos planteemos una pregunta. ¿Se puede transformar el exterior desde el exterior? ¿Es posible cambiar la sociedad, cambiar la humanidad, cambiar las cosas, cambiar la vida colectiva, actuando sobre el exterior? Decía Carlos que, o recordaba Carlos que durante una época de mi vida, muchos años por cierto, muchos, yo he estado muy centrado en la actividad política. Yo empecé a militar políticamente cuando era un mico de 14 años, siguiendo además una tradición familiar republicana, comunista, que me llevó rápidamente a empezar a militar en el movimiento comunista. Y después, posteriormente, cuando los años fueron pasando, pasé al Partido Socialista y he estado haciendo una gestión pública, política, que ha tocado muchos palos dentro de lo que entendemos como política. Lo he hecho, sinceramente, con vocación de servicio público y lo mejor que he podido en cada caso. Y siempre estaba como trasfondo el convencimiento de que lo exterior se puede cambiar desde lo exterior, que podemos conseguir que la gente viva mejor, que haya una mayor dignidad para los seres humanos, que en definitiva tengamos una mayor calidad de vida y una vida más justa y equilibrada para todos, actuando sobre el exterior. Hubo un momento en mi vida en el que me di cuenta de que esto no funciona así. Es verdad que me di cuenta casi por intuición. Yo diría que dándome contra la pared. Me daba tanto contra la pared que me di cuenta. Después he podido comprobar que mucho antes de que yo me diera contra la pared, ha habido sabios y sabias que han expresado con claridad que no es posible cambiar lo exterior desde lo exterior. Que la transformación externa requiere una transformación interna. Y que sin esa transformación interna no hay forma de acometer una transformación de la sociedad y una transformación de la humanidad. Es verdad que, tal como lo plantea Mills y lo plantean otros autores en el ámbito de la teosofía, hay una retroalimentación, claro. Si tú te vas transformando internamente, si cada ser humano se va transformando internamente, se va propiciando una transformación externa y al irse transformando lo externo, eso retroalimenta la transformación interna. Pero, por decirlo contundentemente, el punto de arranque está en ti. El punto de arranque está en tu proceso de evolución espiritual, está en tu sendero espiritual, está en avanzar en tu sendero espiritual. Esa es la transformación que nos plantea la teosofía y esa es la transformación que nos plantea Mills en este libro. Y a partir de ahí, lo que hace Mills es empezarnos a hablar de las características de esa transformación interna que conlleva una transformación externa. A la transformación interna
nos recuerda Mills, se le ha llamado de muchas formas a lo largo del peregrinaje humano, de muchas formas. Por ejemplo, Jesús de Nazaret, volviendo a él, lo llamó nacer de nuevo. Más de uno o de una recordaréis el famoso pasaje de los Evangelios donde Jesús de Nazaret le dice a Nicodemo, que era todo un rabí, era todo un intelectual y una persona muy avezada espiritualmente de ese mundo judío, le dice: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, el pobre, le respondía: y maestro, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo puedo volver al vientre de mi madre? Nicodemo no lo entendía. Y Jesús le dice: no, Nicodemo, no tienes que volver al vientre de tu madre, tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Es una transformación interna, es una resurrección en vida. Muchas veces en el movimiento católico se hace demasiada hincapié en la resurrección de Jesús tras la muerte. Y se le olvida recordar que Jesús fue un mensajero de la resurrección en la propia vida. Resucita en esta vida. No esperes a la muerte, no esperes a otras encarnaciones. Resucita en esta vida. Eso es nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo es lo que San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, dejó escrito en una carta que yo creo que es emblemática, ¿no?, del año 1582, dirigido a Ana de Peñalosa y Mercado, donde decía: el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Fijaros qué belleza. El más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. A que en esta vida, subrayar bien esto, a que en esta vida, porque nos llama mucho la atención, con razón, lo de la transformación en Dios. ¿Cómo es que podemos transformarnos en Dios? Y ante el impacto de esa transformación en Dios, se nos queda en el tintero la importancia de esa expresión, a que en esta vida, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. En el ámbito oriental se le ha llamado iluminación. Esa iluminación que se habla tanto hoy ya también en Occidente, aquí ha sido mal interpretada. Por una excesiva rapidez quizás a la hora de intentar entender determinados textos, hay gente que cree que la iluminación es algo parecido a lo que le pasó a Newton cuando la manzana se le cayó desde el árbol y descubrió la ley de la gravedad, y que nos iluminamos así, de golpe y porrazo. Ningún instructor espiritual serio, ningún sabio ni sabia a lo largo de la historia de la humanidad ha dicho semejante sandez. El proceso es muy fácil de entender. Tú vas haciendo tu sendero, al ritmo que sea, a través de las experiencias que sean, entre comillas, con los problemas y vicisitudes que sean, vas haciendo el sendero. Lo vas haciendo a través de una cadena de vidas. Todas las corrientes espirituales serias han hablado de la reencarnación, también el cristianismo, donde la reencarnación estuvo entre los cristianos de origen hasta el siglo V, donde Justiniano lo quitó de en medio porque la reencarnación da demasiada libertad a la persona. Una persona que sabe que no muere y que vuelve a reencarnar nuevamente es una persona que cuando eso lo ha asimilado y lo ha interiorizado es muy libre, porque ante cualquier tesitura de la vida, si yo para actuar con coherencia y por mi propia dignidad hago A y alguien me lo quiere impedir porque dice que no, que A no lo debo hacer, no sé, las estructuras de poder, de intereses creados, etcétera, y me dice que no, que tengo que hacer B, si yo soy consciente de que lo que hay en mí con compromiso conmigo mismo es hacer A y soy consciente de la reencarnación, no hay amenaza que valga. Las personas que quieren que yo diga B cuando yo percibo A, ¿qué me pueden hacer? Lo máximo que pueden hacer es matarme físicamente. Ya está. Pero como la muerte física no existe y nuestra dimensión espiritual, álmica y espiritual sigue existiendo, yo volveré. Sigo vivo en primer lugar, sigo vivo en la fase de tránsito, en el plano de luz o de Bachán, sigo vivo y volveré a encarnar. Y cuando vuelva a encarnar traeré conmigo la autoconsciencia, el avance espiritual que en mi vida anterior supuso ser coherente, tener un compromiso con mis ideales, tener un compromiso con mis valores. Eso me servirá, será una especie de rédito que traeré para mi vida siguiente. En cambio, la persona que te ha matado, entre comillas, porque te han mantenido fiel a tus principios, a tu dignidad, etc., esa persona, por supuesto que también, cuando muera físicamente, seguirá viva, por supuesto que hará su fase de tránsito. Esa fase de tránsito será mucho más compleja, será mucho más turbulenta, porque su mundo emocional y mental estará cargado por el hecho precisamente de haber provocado la muerte a personas inocentes, y cuando finalmente vuelva a encarnar,
llevará consigo el menos, no el más, sino el menos de lo que han sido sus efectos, los efectos generados por lo vivido, por lo hecho en la vida anterior. Cuando esto empiezas a percibirlo, sabes que nadie te puede matar, y cuando eso empiezas a percibirlo te llega una enorme libertad. Esa enorme libertad siempre ha asustado al poder político, al poder eclesiástico, y en el siglo V Justiniano le dio la vuelta a la tortilla y la reencarnación empezó a desaparecer por completo de los textos cristianos. Como el vegetarianismo, pongamos por caso, que empezó a desaparecer antes, a partir del siglo III, porque los primeros cristianos eran también vegetarianos, estrictamente vegetarianos. De hecho, cuando se hace la transformación del cristianismo en religión de Estado, con el Congreso de Nicea en el año 333, cuando eso se lleva a cabo, hay núcleos importantes del cristianismo que no están de acuerdo, que no comulgan, nunca mejor dicho, con ese giro, y a esos cristianos se les persigue. Y una forma de comprobar que eran cristianos de verdad es porque se negaban a comer carne. Y al negarse a comer carne se descubrían que eran cristianos, y que eran cristianos además de los que se negaban a seguir los pasos de esa religión que se fue convirtiendo en religión de Estado. La reencarnación ha estado en todas las corrientes espirituales, la reencarnación forma parte de nuestro proceso de transformación, y esa reencarnación que forma parte de nuestro sendero, tenemos también que contemplarla cuando hablamos de la transformación interna. Esto no es solamente algo de una vida, es de una cadena de vidas. Pero como decía Blavatsky, sacarle jugo, sacarle jugo. Nuestra dimensión espiritual, permitirme que me exprese de forma muy coloquial, le cuesta trabajo volver a encarnar. La dimensión álmica, que es la que se proyecta al plano humano para encarnar en un cuerpo físico, etérico, mental y emocional, a lo que son nuestros constituyentes que sí están llamados a morir, esa dimensión álmica es enorme, su envergadura es colosal, y en todos los textos serios sí nos dicen que el alma no puede encarnar per se, porque no cabe. Lo digo así, coloquialmente. Y lo que hace es proyectar un rayo. Ese rayo de vuestra alma es el que está en vosotros, el que está en mí. Y eso al alma le exige un ejercicio, le exige un trabajo, y es volver a empezar nuevamente. Una nueva vida, un nuevo cuerpo, unas nuevas circunstancias, para seguir en el sendero. De ahí que se nos diga en la voz del silencio, sácale jugo a esta encarnación. Que cuando desencarnes y estés en ese plano de luz, no te digas a ti mismo, vaya tela, cómo he perdido el tiempo en los años que he estado allí. Suficiente tarea es estar aquí como para encima no sacarle rédito. Como economista me encanta un ejemplo que pone Arthur Powell, otro gran teósofo, que dice, el alma hace una inversión, como si estuviéramos en economía, cada vez que encarna, y busca una rentabilidad. Cuando desencarna, busca una rentabilidad. Espera que con la inversión realizada, por las experiencias vividas, hayan sacado los nutrientes que el alma necesita para seguir creciendo. Todo ser humano tiene alma. Hay alguna gente que han dicho que los seres humanos, bueno, no entro en la estupidez esa de que los hombres sí y las mujeres no. Yo creo que eso ya a esta altura no es necesario que nos detengamos ni un solo segundo en ello, pero ha habido algunos autores que mantienen la idea de que el ser humano no tiene alma. Por ejemplo, Gurdjieff. La realidad es que todo ser humano tiene alma. Es imposible que un ser humano no tenga alma. Eso sí, lo que puede suceder es que el alma encarnada en ese ser humano, ese alma que se ha proyectado para encarnar en ese ser humano, tenga todavía una escasa envergadura. La envergadura del alma se mide en autoconsciencia, en consciencia de lo que es y de lo que somos. Y es verdad que el alma, como si fuera un bebé, tiene un recorrido. El bebé en el vientre de la madre al principio es nada, 2 celulitas o un cigoto, y va creciendo en el vientre de la madre, y hay un momento determinado que viene el parto, y entonces tenemos ya el bebé fuera del vientre de la madre, y el bebé sigue creciendo, y se hace un niño, se hace un adolescente, se hace un joven, y madura. Este es el recorrido, metafóricamente hablando, este es el recorrido del alma. Y es verdad que hay almas que son muy niñas, todavía muy bebés, no pasa nada, están en su camino. Tolerancia, respeto, empatía, comprensión, pero no se nos olvide, el alma de cada uno, el alma vuestra y el alma mía, nuestra alma individual, que pertenece a una gran alma universal, que en teosofía se llama Buddhi, y que evidentemente no es sino el vehículo del espíritu, la chispa divina, que es lo que realmente somos, esa alma individual para crecer, ese alma bebé para crecer necesita alimento, necesita nutrientes, igual que un bebé, la metáfora es perfecta.
Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde saca esos nutrientes? La transformación interna finalmente es esa, es la evolución en autoconciencia de nuestra alma a través de una cadena de vidas. ¿De dónde saca nuestra alma en esa cadena de vidas los nutrientes para crecer? Nuestra alma, sus cualidades, también están descritas en muchas escuelas espirituales. Es bondad, es solidaridad, es cooperación, es amor, es altruismo, es generosidad. Esas son las cualidades vibracionales de nuestra alma. De modo y manera que cuando desencarnamos, las experiencias vividas pueden ser que hayan sido experiencias donde hemos producido esto, experiencias de altruismo, experiencias de generosidad, experiencias de bondad, etc. Y también puede ser que hayamos desplegado experiencias que no son precisamente de este tipo, sino que son experiencias de codicia, son experiencias egoicas, son experiencias de envidia, son experiencias en definitiva egocéntricas. Pues bien, ante el menú que le presentamos a nuestra alma, lo que tiene que ver con las experiencias egocéntricas no le saca jugo, no le saca provecho. ¿Por qué? Porque no vibra simplemente igual. Son experiencias cuya frecuencia vibracional no conecta con la que es la vibración del alma. En cambio, las experiencias de altruismo, de generosidad y de amor sí conectan con la vibración del alma, con su frecuencia vibracional, y el alma la hace suya, y al hacerlo suya, crece y vuelve a encarnar para vivir nuevas experiencias. Ese es vuestro camino, ese es el mío, en nuestro proceso de transformación. Que no nos extrañe lo que, y en ese camino, perdón, que es por lo que lo he sacado, que nadie piense que esto es un tema de la noche a la mañana. Lo que comentaba hace un momento de la manzana que se le cae a Newton encima de la cabeza. Esto no va de esto. Y Buda no se iluminó porque un buen día, sentado bajo el árbol Bodhi, ¡plac!, se ilumina de golpe. El sendero es como un vaso que se va llenando de agua. Como un vaso. Es como si yo tengo aquí este vaso y este vaso está prácticamente vacío. Tiene aquí unas cuantas gotitas. Y el vaso se va llenando de agua, se va llenando de agua, se va llenando de agua. Ese es nuestro sendero. Es verdad que hay un momento donde ya está llenísimo de agua. Y hay una experiencia, hay una vivencia que es una gota que hace que se desborde el vaso. Pero antes, el vaso ha habido que llenarlo. Una gota no desborda nada. Ha habido que llevar a cabo todo un sendero, todo un recorrido espiritual para que el vaso se vaya llenando y efectivamente, finalmente una gota desborda el vaso. Pero que la gota desborde el vaso no significa que las cosas sucedan así de pronto, que es la interpretación que a veces en Occidente se ha dado al tema de la iluminación. En Occidente, entre las personas que nos han contado su proceso de transformación y nos han ofrecido su mapa, que hay muchas, me gusta sacar a colación en este punto de la gota del vaso, me gusta sacar a colación a Agustín de Hipona, a San Agustín, que vivió en el siglo I o en el siglo II en pleno Imperio Romano. San Agustín, aunque su madre era una gran cristiana, se apartó por completo de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Y durante una gran parte de su vida fue lo que diríamos ahora un crápula. O en términos evangélicos, un hijo pródigo. Se fue a vivir su vida. Y dejarme tranquilo, que yo lo que quiero hacer es vivir mi vida. Sin embargo, hay un momento en su vida donde las cosas empiezan a ser distintas. Y empiezan a ser distintas. Y empieza a hacer un recorrido espiritual. Ese recorrido no fue corto, fue también un recorrido prolongado. Que él tiene, con nosotros ha tenido el hombre la delicadeza de contarnos en un libro que se llama Confesiones, las Confesiones de San Agustín, que aunque no es muy gordo son distintos libritos. Tiene 12 libros divididos en apartados. Pues bien, el momento de la gota de agua, lo describe San Agustín en el libro 10, apartado 27. Y yo no he encontrado ningún texto de los que hasta ahora he tenido en mis manos donde se describa más sintéticamente y más bellamente y más emotivamente lo que significa ese momento. Ese momento que vosotros, vosotras y yo esperamos vivir alguna vez en nuestra vida. Ese momento en el que ya en tu sendero espiritual has llegado a un punto donde con una nueva experiencia, con una nueva vivencia, ¡plac!, por fin llega a ti ese discernimiento, por fin llega a ti esa apertura de mira, por ti llega a ti una serie de cosas que te faltaban y ya por fin tu vida empieza a caminar realmente por otro derrotero. San Agustín, en ese libro 10, capítulo 27,
Como tardó tiempo, porque tuvo, como os decía, una vida bastante crápula durante muchos lustros, lo dejó escrito así: tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde os amé. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. Fijaros qué belleza y qué capacidad de transmisión. No se puede decir mejor. Es lo que nos pasa a cada uno de los que estamos en esta sala. Él lo describe perfectamente. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. Porque ese vos, esa esencia divina, la tenemos todos. Cosa distinta es que seamos capaces de aplicarlo, de plasmarlo en nuestra vida cotidiana, de vivir en coherencia con lo que somos. Esto lo han hecho sabios y sabias. Esto lo ha hecho Jesús de Nazaret. Es por lo que Jesús de Nazaret dice con razón: el Padre y yo somos uno. Y no es que se le vaya la olla, es que es verdad, porque consiguió que esa esencia que todos tenemos se plasmara en la vida cotidiana, en su vida cotidiana, se produjera esa transformación. Lo tenemos dentro. Uno de mis teósofos favoritos, muerto en 1979, se llama Taimni, T-A-I-M-N-I. Su obra la tenéis a vuestra disposición en internet de forma gratuita. Es una obra no demasiado voluminosa, pero espectacular. Un puñado de libros francamente espectacular. Y en particular llamo vuestra atención a uno que se titula El conocimiento de sí mismo y otro que se titula El hombre, Dios y el universo. Lola, si estuviera aquí sentada, diría: Emilio, no se te olvide citar La ciencia de la yoga, porque se basa en los Yoga Sutras, perfecto, también. Pero para lo que quiero sacar ahora es un ejemplo que él toca en los dos libros primeros que yo he citado. El ejemplo, él era, además de una persona de una tremenda espiritualidad. Estoy convencido que un auténtico yogi, aunque los que lo son jamás alardean al respecto. Estoy convencido que una persona que desarrolló por completo y logró plasmar la esencia de lo que realmente somos, encarnados en esa vida que tuvo como nombre Taimni. Él además era catedrático de química en una universidad hindú y es muy dado a poner ejemplos científicos para que entendamos las cuestiones espirituales. Y nos plantea el siguiente ejemplo. Fijaros qué belleza. Él nos dice: en los laboratorios de química, de física, se utiliza una técnica que es el espectrograma, la espectrografía. La espectrografía es, dicho de forma rudimentaria, hacerle una foto a las vibraciones que emiten los objetos. Y de esa forma, por ejemplo, se le ha hecho la foto espectrográfica, se le ha aplicado el sistema espectrográfico al Sol. Al aplicárselo al Sol es por lo que sabemos que el Sol tiene rayos visibles, los que vemos todos los días, que es el Sol que nos ilumina, pero también tiene rayos invisibles, como los rayos UVA, por ejemplo. Esto ha sido gracias a la técnica espectrográfica. Él nos dice que aplicándole la espectrografía al Sol podemos hacer una foto. Y esa foto, coloquialmente dicho, la pongo aquí a mi derecha. ¿Cómo es el espectrograma del Sol? Pues es una foto de colores, multicolores y radiantes. Hay una enorme multicolaridad. Y es enormemente radiante, todo muy brillante. Amarillos, verdes, azules, rojos, naranjas y todo muy brillante. Ese es el espectrograma del Sol. Una auténtica belleza. Dice Taimni: ahora vamos a coger un trozo de metal, el del marco de esta foto, un trozo de hierro, da igual, cogemos un trozo de metal y le aplicamos la técnica espectrográfica y le hacemos la foto. ¿Qué es lo que nos encontramos? Si la foto del Sol multicolor y radiante está a mi derecha, la foto de ese metal la vamos a colocar a mi izquierda. Pues bien, la foto del metal, el espectrograma de ese metal, es una foto donde pone de manifiesto muchas barras oscuras. Muchas barras oscuras. Qué diferencia tan tremendo, ¿verdad? Barras oscuras, muchísimos colores, todos radiantes. Conclusión aparente: nada tiene que ver el metal con el Sol. Son cosas totalmente distintas. Pero Taimni nos dice que hay que seguir el experimento, claro. Y entonces nos invita a coger el trozo de metal y, ya que estamos en un laboratorio, lo ponemos al fuego lento, lo metemos en un horno. Y conforme el metal se va calentando, le volvemos a hacer, le aplicamos nuevamente la técnica espectrográfica y le hacemos nuevas fotos. ¿Qué es lo que vamos viendo? Algo que parece casi mágico. Conforme el calor, energía cinética, se pone en movimiento, esas barritas oscuras se van convirtiendo en barritas de colores.
poco a poco, poco a poco. Cada vez hay menos barritas oscuras y cada vez hay más barritas de colores que antes eran barritas oscuras. Hay un momento determinado donde ya se sigue calentando el metal, y el trozo de hierro está a punto ya de fundirse. Le volvemos a hacer la foto y lo que nos encontramos en la izquierda es la foto del metal, por tanto, la foto en ese punto de fusión del metal. Lo que nos encontramos en esta foto de la izquierda es lo mismo que en la foto de la derecha. No hay diferencia. Es más, la foto del metal podemos ponerla aquí y la del sol aquí, porque ya no hay diferencia ninguna. El metal, a través del calor, ha sacado de sí todo lo que tenía, y lo que el metal tenía en su esencia es lo mismo que el sol. Esta preciosidad de experimento físico, científico, lo pone de manifiesto Taimi para que percibamos que, por raro que nos pueda parecer, en vosotros y en mí está todo. Está esa chispa divina, está esa esencia divina, está esa naturaleza divina que, como también escribió Blavatsky, no es que esté en cada ser humano, es que está en cada átomo del universo. Y por supuesto que está en vosotros y vosotras, y por supuesto que está en mí. El sendero espiritual, el camino espiritual, es lo que ese metal vive en el fuego. Lo que ese metal vive en el fuego, ese proceso que le ayuda a ir poniendo, desarrollando, sacando lo que está en embrión, es el sendero espiritual en nuestro caso. Nuestro sendero espiritual, la transformación interna, es lo que nos va a permitir ser lo que realmente somos. Esa esencia que parece que está ahí escondida, pero que está esperando que por nuestros actos, por nuestra vida, por nuestra obra, se ponga poco a poco en evidencia y deje de ser una apariencia. Esto también lo sabe la ciencia hoy. Hoy cualquier libro científico que os acerquéis, cualquiera de los últimos 2 o 3 años, casi todos empiezan por lo mismo. Una cosa es la apariencia, otra cosa es la esencia. Eso la ciencia sabe que es una verdad que se aplica a todo. Se aplica a los metales, se aplica a cualquier material, pero es que también hay que aplicarlo al ser humano. Una cosa es la apariencia, nuestra parte física, emocional, mental, y otra cosa es nuestra esencia. Y la transformación consiste precisamente en que esa esencia se ponga de manifiesto, que esa esencia llene nuestra vida y que nuestra vida sea una justa correspondencia y sea en coherencia con esa esencia. Es a lo que nos han invitado todos los grandes sabios y sabias, todos los grandes maestros y todas las grandes maestras. Y diréis, vale, ¿y cómo? Porque hasta ahora se ha citado sendero espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo? Por una parte, Joy Mills, en el final del capítulo 2, como quien no quiere la cosa, y en muy poquitas páginas nos hace una especie de esquema. Ese esquema, cuando se comparte en grupos de estudio, la gente se tambalea un poquito, porque mentalmente incluso se puede percibir la veracidad, pero también esa misma mente que percibe la veracidad pone dudas sobre nuestra capacidad de llevarlo a cabo. Concretamente, Joy Mills plantea, por así decir, 4 pasos. El primero, para plantearlo, utiliza una frase tomada de La voz del silencio de Blavatsky: monta el ave de la vida. Monta el ave de la vida. ¿Qué es eso de montar el ave de la vida? ¿Os habéis dado cuenta de que todas las corrientes espirituales, lo divino, la divinidad, lo ponen en la altura? Todas, sin excepción. ¡Qué manía! Es un claro mensaje. La divinidad, la esencia, lo que realmente somos, tiene capacidad de perspectiva. Coge altura y contempla una percepción global. Montar el ave de la vida es meter en tu vida una percepción global. Tenemos que ser conscientes que vivimos mirando la vida a través de un agujerito muy pequeñito. Somos tan egocéntricos, estamos tan centrados en nosotros mismos desde el punto de vista de nuestro componente físico y material, que solo vemos la vida a través de un trocito muy pequeño. Hace unos años, en el desierto de Los Ángeles, en la Sierra Cordobesa, fui a visitar a 2 ermitaños. Uno de ellos, Antonio, ya había fallecido, cosa que yo no sabía, y su compañero me regaló lo último que había escrito. Y eso último que escribió ese ermitaño describe de una forma que a lo mejor aquí en Madrid no llega tanto, en Andalucía llega muchísimo. En Andalucía, en Semana Santa, las vírgenes salen con unos mantos tremendos, pero tremendos, tremendos. Tremendos desde el punto de vista de su longitud y desde el punto de vista de su riqueza.
una orfebrería espectacular, bordados en oro, tremendo. Y el manto es, efectivamente, bellísimo. Las tallas de la Virgen son muy pequeñitas, de hecho, pero el manto es tremendo. Claro, una vez que procesionan, el manto hay que guardarlo hasta la siguiente procesión, que lo mismo es hasta el año siguiente. Las iglesias suelen tener paredes muy altas, lo suficiente como para poder extender el manto de arriba abajo pegado a una pared. Y se mete en un plástico para evitar que el polvo, la suciedad, afecte al bordado. Y además, el bordado, si está colgado en esta pared, la parte bonita está hacia la pared, mientras que la parte donde se han hecho los hilos, etcétera, está hacia afuera, para que la luz no afecte a la parte bonita del bordado, que es la que está realmente bordada, la que luce en Semana Santa con tanta preciosidad. Pues bien, este ermitaño dice: nos empeñamos en ver la vida como el que llega a esa iglesia, llega a la pared donde está el manto, se pega mucho, mucho, mucho al manto, se pone así, y por lo que está viendo en este trocito, intenta comprender la vida. Y así la vida jamás se va a comprender. La belleza, la envergadura, la magnitud de la vida nunca se va a comprender. Para comprender la vida hay que tomar perspectiva, tienes que alejarte, tienes que coger altura, tienes que tener una percepción global y a partir de ahí también darle la vuelta al manto. Cuando has adquirido una distancia, una percepción global y le das la vuelta al manto, ¡plac!, lo ves, lo ves. Y entonces te das cuenta de algo en lo que insistiremos después de la mano de Mills, y es que todo encaja. Aunque a la mente le resulte casi inconcebible, todo encaja. La percepción global es el primer paso que nos aconseja Mills en este libro que estamos comentando. El segundo paso nos dice que la percepción global te va a posibilitar que te des cuenta, no intelectualmente, sino porque te das cuenta realmente de la unidad de la existencia. La unidad de la existencia. La vida es una. Eso sí, es una unidad que se expresa en la diversidad, pero es una. Esa esencia a la que hacíamos antes referencia es la misma esencia en vosotros y en mí, y en cada átomo del universo. Eso que está ahí presente, esa radiación de lo absoluto, de la divinidad más pura, como lo queramos llamar, es la misma en cada uno. Es la vida misma, y es idéntica. No hay por tanto ruptura, no hay por tanto separación. La vida es una, la existencia es una. Eso sí, aquí encarnados en un yo físico individual, nos olvidamos de esta gran verdad y vivimos aferrados a nuestro yo físico, mental y emocional, olvidando esta gran verdad. Pero la gran verdad, que como decía antes, incluso la mente puede empezar a percibir que sí, por más que diga, pues debe ser dificilísimo vivir en coherencia con esto, es que la existencia es una y la vida es una. Tercer punto, percepción global, unidad de la existencia. Tercer punto, se acabaron las separaciones, se acabó la separatividad. Se vive sin separatividad. Esto en teosofía se llama fraternidad. Es una manifestación directa en lo que al género humano representa de se acabaron las separaciones. Todo lo de todo nos afecta a todos. De hecho, todos somos uno. Y no es una entelequia, no es una teoría, es una gran realidad. Interactuamos, nos afectamos los unos a nosotros, nos influenciamos entre nosotros. Y nada humano nos es ajeno, como han dicho sabios y sabias. Nada humano nos es ajeno. Por fin, el último punto es la plasmación de todo lo que acabo de comentar en la vida real. Y esa plasmación tiene una implicación: la desidentificación con el yo. Y a través de la desidentificación con el yo, el fin de los apegos. Podemos mirarnos al espejo, me puedo mirar yo al espejo, ya que soy yo el que está hablando. Y puedo decir con toda claridad que yo no soy Emilio. Vamos, ni por casualidad. Igual que vosotros y vosotras no sois la apariencia. A mí me gusta decir que una cosa es la apariencia, que es el coche, y otra cosa es el conductor, que es lo que realmente somos, nuestra dimensión álmica y espiritual, que encarna en un coche para vivenciar la experiencia humana. Pero nosotros no somos el coche, somos el conductor. Esto es algo que no se puede quedar en el intelecto. Si se queda en algo intelectual, bueno, es un pasito, pero no transforma. La transformación es cuando esto se plasma en la vida cotidiana. Primera plasmación, cuando te das cuenta de que yo no soy Emilio.
la muerte no existe. Esa es la primera plasmación, la más directa. La muerte, ¿qué es eso de la muerte? Muere el coche, pero el conductor desconoce la muerte. Tenemos miedo a la muerte y tenemos que ser honestos, tenemos miedo a la vida. El miedo a la muerte provoca miedo a la vida y tenemos también miedo a la vida per se, por ella misma. Andamos por la vida como el que va por un campo de minas, temiendo que en cualquier momento explote una mina y nos arranque una pierna, o le arranque una pierna a mi hijo, o nos vuele la cabeza a un ser querido, o a mí mismo también. Así andamos por la vida, con miedo. Eso hace que no podamos vivir la vida abundante, la vida plena, que nos aconsejan las tradiciones espirituales serias. ¿Cómo vamos a tener una vida plena si caminamos por ella con miedo, temiendo que ocurra cosas? Pero oye, es que no puede ocurrirte nada. Tranquilízate, relájate. La frase es un poco abusiva, pero a mí me gusta decir, relájate en tu divinidad, hombre, relájate en tu divinidad. Mujer, vive de otra forma, confía. Iremos ahora a ese tema de la confianza. Qué difícil se nos hace, qué difícil. Estamos ahí identificados con nuestro yo físico, con el mental, con el emocional, creyendo que nos vamos a morir, que nuestros seres queridos mueren, que no, que eso simplemente no existe. La vida es una, la vida es eterna, la vida es infinita, la vida todo lo llena, la muerte no existe. La muerte es un fantasma, la muerte es un fantasma de la imaginación humana, un imposible. Cuando empezamos a desidentificarnos, este tipo de cosas empezamos a verlas. Y empezamos a ver, por tanto, la cantidad de asuntos, de temas, de cosas a las que nos aferramos y que realmente no las poseemos, sino que nos poseen ellas a nosotros. También es algo que han dicho todos los maestros, todas las maestras. Lo que posees, no lo posees, te posee a ti. Repasar vuestra vida actual. No es difícil percatarse de que esto es así. Y no es difícil percatarse de lo que decía San Francisco de Asís. Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Es una forma totalmente distinta de andar por la vida. Y es una forma que nos ayuda en nuestro proceso de transformación.